Hemos llegado al final de otro año. Este es el último domingo del año 2025. Han transcurrido 52 domingos desde que comenzó este año. Y este miércoles, si Dios permite, estaremos despidiendo este año. Estaremos despidiendo el 2025 y recibiendo el 2026. El año 2026 pronto comenzará. El año 2025 está llegando a su fin. Un año termina y otro comienza. Durante la transición de despedir un año y recibir otro, es muy común escuchar a las personas tener conversaciones sobre las metas de año nuevo. Incluso nuestro pastor Víctor acaba de orar por esas metas, resoluciones de año nuevo. Muchos suelen hacer listas que incluyen metas personales, metas familiares, metas profesionales y muchas más. En el ejercicio de establecer las metas de año nuevo, las personas suelen reflexionar sobre el año que termina. Tomemos unos segundos para juntos recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra congregación durante el último año. La Iglesia Bautista Solideo Gloria fue plantada en este mayo que pasó. A partir de ese tiempo, hemos recibido nuevos miembros a la membresía de la iglesia. No solo eso, sino que también hemos celebrado 4 bautizos. También pudimos participar y tener el taller de predicación expositiva en nuestras facilidades. La asistencia de la escuela dominical llegó a un máximo de 60 personas. La asistencia durante el servicio llegó a un máximo de 91 personas. Hay muchas cosas buenas para celebrar dentro de la congregación cuando reflexionamos sobre el 2025. También celebramos el nacimiento de hermosos bebés, Eliam, Diego, Grace. Por otro lado, no todo ha sido celebración. Hubo enfermedades de algunos de nuestros miembros. Muchos de nosotros pasamos por circunstancias de vida difíciles. Varias de las familias de la congregación experimentaron pérdidas de seres queridos, lo que nos hace recordar lo frágil y efímero que es nuestro existir. Muchas cosas pasaron en este 2025, como ya he mencionado. Y para concluir el año, esta mañana, mi oración para cada uno de ustedes es que podamos confiar en Dios, que meditemos en la supremacía de Dios, en quién es Él, y que nuestra confianza en Dios sea fortalecida, que en los momentos que todo va bien, confiemos en Dios, que en los instantes en que pasamos por situaciones de vida difíciles, que continuemos confiando en Dios. En el Salmo 90 que consideraremos esta mañana, veremos una súplica de Moisés por la renovación del favor divino a la luz de una profunda reflexión sobre quién es Dios y quién es el hombre. Después de reflexionar en quién es Dios, Moisés reconoce la gravedad del pecado y hay un lamento. Por último, veremos que Moisés eleva una súplica por el favor divino, lo que puede ser un modelo para nosotros al establecer las metas de año nuevo. Esta mañana, en el Salmo 90, veremos 3 razones por las cuales podemos confiar en Dios. El argumento que estaré compartiendo con ustedes es: confía en Dios. Y estaremos viendo 3 razones por las cuales el confiar en Dios debe ser nuestra reacción, debe ser algo que anhelamos, algo que hagamos. El punto número 1 es: confía en Dios, porque Dios es refugio eterno. Después veremos que confiemos en Dios porque el pecado es serio y Dios castiga el pecado. Por último, nuestro tercer punto: confía en Dios al suplicar por gracia y misericordia. Antes de comenzar y adentrarnos en nuestro primer punto, ¿qué son los salmos? Los salmos son oraciones, alabanzas, súplicas, lamentos y cantos de agradecimiento dirigidos a Dios. Estos son utilizados en la liturgia y en la oración personal.
El Salmo 90 es una oración de Moisés mientras el pueblo de Israel viajaba por el desierto, después de haber salido de Egipto con dirección a la tierra que Dios les había prometido. Este peregrinaje duró 40 años y varias generaciones perecieron durante este recorrido. Es ahí, en este contexto, donde Moisés eleva esta oración. Y notemos la manera en que el salmista, en este caso Moisés, inicia su oración. Leamos versículos del 1 al 6. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Nuestro primer punto, confía en Dios, porque Dios es refugio eterno. En este primer punto ya leímos los versículos del 1 al 6, en donde veremos que Dios es un refugio eterno, en contraste con la existencia del hombre que es fugaz, frágil y su existencia es efímera. En los versículos 1 y 2, el Salmo comienza con una declaración de confianza y seguridad. Señor, tú has sido un refugio para nosotros. ¿Qué es un refugio? Un refugio es una fuente de seguridad, es una fuente de protección, es un lugar que brinda confianza. Y el salmista comienza reconociendo que el Señor es ese lugar de seguridad, de confianza, de protección y descanso. En todo el Salmo veremos un uso de figuras y metáforas. Y en estos primeros versículos, el salmista hace referencia a montes, tierra, el mundo. Y está comunicando claramente cómo la existencia del Señor está por encima de los montes, la tierra y el mundo. El Señor ha existido por siempre, mientras que los montes, la tierra y el mundo son creados por Dios. Tienen un principio, pero no Dios. Dios ha sido y siempre será un refugio eterno de generación en generación. Dios no tiene principio y no tiene fin. Espero que al ser confrontados con esta gran verdad sobre quién es Dios, podamos ir entendiendo de dónde viene esa confianza. No es una confianza a ciegas, sino es conocer quién es Dios, un Dios refugio eterno. Y notemos cómo el salmista describe ese refugio. En el texto dice, tú has sido un refugio para nosotros de generación y generación. Y esta idea se repite en el versículo 2. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios no está limitado por el tiempo. De generación en generación y desde la eternidad y hasta la eternidad comunican poéticamente la existencia de Dios todo el tiempo. Y en esta existencia infinita, el Dios bíblico protege a su pueblo a través de la historia de generación en generación. Desde el Edén, el Dios ha protegido a los suyos, comenzando en el Edén a través de los padres, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a través del Éxodo, a las 12 tribus, todas fueron guardadas, protegidas por el Dios de generación en generación. Llegamos a la era de los jueces, la monarquía. El Señor siempre ha estado protegiendo a su pueblo. Y este Dios eterno es el mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Amados, Dios no cambia. Él es un refugio eterno. Espero que podamos ir viendo en dónde está nuestra confianza. Nuestra confianza está en nuestro Dios eterno. En nuestra limitación humana, nuestra mente no alcanza a comprender la trascendencia ilimitada de Dios tanto en tiempo como en poder y en espacio.
Este es el Dios que ha sido fiel y que ha sido un refugio eterno a través de las generaciones. Esto es lo que el salmista, en este caso Moisés, comunica en estos versículos. Pero no solamente comunica que Él es un refugio eterno, que Dios ha existido por siempre, que Dios es eterno. Además de comunicar explícitamente que Dios es eterno, implícitamente Moisés comunica el poder de Dios, su soberanía. Miremos lo que el eterno Dios hace en su soberanía. Continuando con el versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres. Notemos cómo Moisés resalta el poder y la soberanía de Dios. Ya ha comunicado que Dios es eterno, que Dios es un refugio y ahora comunica lo que Dios hace empleando un lenguaje muy similar al que encontramos en Génesis 3. Hace varias semanas atrás leímos en Génesis 3. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Un lenguaje bastante similar. En las semanas pasadas, nuestros pastores expusieron el Evangelio. Vimos la necesidad del Evangelio, la provisión del Evangelio y la esperanza del Evangelio. Durante la primera semana, nuestro pastor Víctor expuso Génesis 3 y nos llevó a la fuente del pecado y las consecuencias de este. La creación originalmente eterna fue corrompida por el pecado y la muerte se hizo presente. Desde la caída, los días del hombre fueron enumerados y llegan a un final. Nuestra existencia física dejará de existir. Sin embargo, Dios nunca dejará de existir. Dios no tiene fin. Un gran contraste. En los versículos 4 al 6, el salmista emplea otras metáforas y figuras con el propósito de comunicar que el eterno Dios, quien es refugio por la eternidad, también es Señor sobre el tiempo. Las figuras que el salmista emplea son vigilia, sueño, torrente, hierba. Leamos estos versículos. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Pensemos en todo lo que ha pasado en este año que termina. Pensemos, vayamos un poquito más atrás y no solo consideremos este año. Pensemos en lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Vayamos un poquito más atrás. Consideremos los últimos 10 años. Ahora traten de imaginar todo lo que sucede en 1000 años. Un breve vistazo a los últimos 1000 años nos permite identificar que generaciones y generaciones han pasado. Cuando consideramos la historia, vamos a ver que imperios han surgido e imperios han cesado de existir. Y todo esto, el pasar de los días, los años, a la luz del eterno Dios, dice el texto, es como una vigilia de la noche. Las vigilias eran las divisiones en las que se dividía la noche para establecer guardia, el cuidado del pueblo, de las ovejas. Consistía en cierta cantidad de horas durante la noche. Y el texto nos dice que 1000 años para el Señor no son más que un par de horas en la noche. A la luz de la eternidad es algo insignificante. Es a este Dios, al Dios eterno, que Moisés está llevando su oración. Las figuras de sueño, torrente y hierba de manera similar comunican la existencia fugaz del hombre. Dios es eterno y a la luz de esta eternidad, el tiempo, las horas, los años, 1000 años son insignificantes. Dios es eterno, el hombre es fugaz. Un comentarista explica, 1000 años ante la eternidad divina son como un día. Con esa imagen se subraya la fragilidad humana ante la fortaleza divina.
Se destaca la pequeñez de las personas ante la grandeza de Dios. Se enfatiza la eternidad del Señor frente a la temporalidad de la gente. La vida es fugaz como un sueño. La eternidad divina no es comparable a la naturaleza humana. Moisés está llevando su oración a un Dios eterno, a un Dios que es refugio eterno, que no puede compararse con la existencia humana. Ante esta realización de lo fugaz que es la vida, no hay otra fuente de seguridad y confianza que se compare con Dios, refugio eterno. Permíteme preguntarte, ¿cuál es tu fuente de refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿Tus hijos? ¿Tu empleo? ¿Tu cónyuge? No hay otra fuente de seguridad y confianza que se compare con Dios. Él es refugio eterno. Y desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, dice el texto, tú eres Dios. Dios no cambia a través del tiempo. Él es el mismo en el pasado, en el presente y seguirá siendo el mismo por la eternidad futura. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos la fidelidad de Dios, vemos a Dios siendo un refugio para su pueblo. Y ese mismo Dios es el que sigue sosteniendo a su pueblo, a su iglesia hoy en día. Amados, puede ser que en este año hayas atravesado circunstancias adversas, circunstancias difíciles, pero el hecho de que estás aquí es que el Señor ha sido un refugio para ti. Gloria a Dios que tenemos un refugio eterno. Si comparamos la manera en que pensábamos al comenzar este año con la manera en que pensamos hoy en día, piense en 1 de enero del 2025 y con el 28 de diciembre de 2025, veremos que nuestra manera de pensar ha cambiado en ciertas áreas. Quiero pensar que esto se debe a que hemos crecido, que hemos madurado en nuestra fe. Sin embargo, Dios en su omnisciencia todo lo sabe y no tiene necesidad de cambiar a través del tiempo, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él es eterno, es un refugio eterno y Él es perfecto en todos sus atributos. Él tiene el todo conocimiento, Él no tiene necesidad de cambiar. Dios no cambia a través del tiempo, de su conocimiento. Respecto a su poder, Dios no aumenta su poder al pasar los años, al pasar las generaciones. Dios es omnipotente, tiene todo el poder, lo que implica que Dios no se debilita o se fortalece con el pasar del tiempo. Ese es el refugio eterno de Moisés, amados. Y Dios mismo sigue siendo el refugio eterno para su pueblo, para su iglesia. Amados, el hecho de que Dios no cambia a través del tiempo debe darnos esperanza de manera similar como fue fuente de seguridad y confianza para Moisés. Y este gran Dios eterno, poderoso, omnipotente, omnisciente, le plació darse a conocer a la humanidad frágil, fugaz y efímera. Dios se reveló ante estos seres frágiles en la persona de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Jesús ese refugio eterno que el Salmo describe, donde los creyentes encuentran seguridad y morada en Él. Es Jesús ese refugio eterno. Es Jesús esa fuente de esperanza y confianza para el creyente. Además, aunque la vida humana es como un sueño que se desvanece o la hierba que florece y se seca rápidamente, cuando consideramos el Nuevo Testamento, vemos que Jesús muestra que aunque nuestra vida es corta, Él ofrece vida eterna y redención, quitando la maldición del pecado que causa nuestra fragilidad. El Nuevo Testamento nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados,
Iglesia, en este año que comienza, en los días que están por venir, mi oración es que tu confianza en Dios sea fortalecida, que ante lo glorioso y majestuoso que es Dios, que confiemos en Él, porque es refugio eterno. Dios es refugio eterno, Él es el mismo de generación en generación, Él no cambia con el pasar del tiempo. Confiemos en Dios porque Él es refugio eterno. Continuando con el versículo 7, llegamos a nuestro segundo punto. Confía en Dios porque el pecado es serio y Dios castiga el pecado. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto una fuente de confianza? ¿Cómo puedo confiar en Dios cuando Dios castiga el pecado? Cuando Dios castiga mi pecado y derrama su ira y furor. Excelente pregunta. Indaguemos en el texto para ir viendo cuál es la fuente de confianza aún cuando mi pecado es grave y serio. Leemos los versículos del 7 al 11. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Después de que Moisés ha reflexionado en el Dios eterno en los primeros 6 versículos, los siguientes 5 versículos tratan de la fragilidad del hombre a consecuencia del pecado. Notemos el contraste de los primeros 6 versículos, donde Dios es un refugio y seguridad para el salmista, y ahora describe al hombre en un estado conturbado. Leíamos en el versículo 7, la segunda parte, y por tu furor hemos sido conturbados. Un gran contraste de ver al Señor como ese refugio, esa fuente de seguridad, ahora estar conturbado. Pero, ¿por qué el hombre es conturbado? ¿Por qué? ¿Por qué este estado ahora? El salmista mismo nos da la respuesta. Porque ninguno de los pecados del hombre está oculto ante Dios, tal como lo dice el versículo 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Y estos pecados, estas iniquidades que no pueden ser ocultados delante de Dios, son una ofensa ante un Dios santo, ante un Dios eterno. Ya vimos y dejamos en claro que Dios es un refugio eterno. Él ha existido por toda la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura. Y por cuanto Dios es eterno, la ofensa lleva un peso muy grande. Hay quienes han descrito cada uno de estos pecados como eternamente graves. Bastante severo, bastante serio. En contraste con el marco de seguridad que el salmista pintó en los primeros 6 versículos, ahora vemos un marco bastante oscuro, ya que el pecado del hombre le roba la vida. El problema del hombre no consiste solamente en su debilidad, sino también en su enemistad con Dios a causa del pecado. El salmista reconoce que toda la humanidad cae bajo la ira de Dios porque todos han pecado. Cada uno de nosotros hemos pecado. Toda la humanidad a través de la historia ha pecado. Como mencioné anteriormente en semanas pasadas, en Génesis 3 vimos la caída del hombre y la fuente del pecado y las consecuencias de este. Este salmo trae a la mente el primer pecado. Dios creó el hombre y la mujer para que vivieran para siempre, pero por su desobediencia y rebelión, la creación fue maldecida. Esta es la manera que el pecado trabaja en la vida del ser humano. El pecado corrompe la vida que Dios tiene para su creación. Un breve recuento de la historia. Consideramos el peregrinaje de Moisés y el pueblo de Israel
desde Egipto hacia la tierra prometida. Y veremos cómo el pecado afectó al pueblo. Al inicio, establecimos el contexto de este salmo durante el peregrinaje en el desierto. El pueblo había llegado a los límites de la tierra prometida, pero por causa del pecado dieron la vuelta y no confiaron en Dios. Desobedecieron pensando que ellos no podrían conquistar la tierra. Como resultado de este accionar del pueblo, Dios le dijo a toda una generación que no entrarían en la tierra prometida y que perecerían durante el peregrinaje en el desierto. Usted puede leerlo en casa en esta semana en Números 14. Como resultado de esto, millares y millares de israelitas, cantidad del pueblo, perdieron la bendición en la tierra prometida a causa de su pecado. Amados, espero que podamos ir comprendiendo la gravedad del pecado y que pidamos al Señor que por medio del Espíritu Santo que examine nuestros corazones y que nos muestre cada pecado oculto en nuestras vidas. Un comentarista sugiere 2 advertencias. Primero, es una completa insensatez intentar ocultar tu pecado a un Dios eternamente omnisciente. En segundo lugar, ese pecado, cualquier pecado al que nos aferremos, es grave. Nos está robando la vida que Dios nos ha dado. El pecado nos está robando las esperanzas, los planes, los sueños, el amor, la paz y la satisfacción que el Dios del universo ha diseñado para nosotros. Bastante grave es el pecado. Y por cuanto el pecado es grave y serio, no se debe tratar a la ligera, porque últimamente conduce a la muerte. Es por eso que Moisés escribe en el Salmo 97, porque hemos sido consumidos con tu ira. Luego en el versículo 9 él escribe, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Luego en el versículo 10 dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Por qué el hombre es consumido con la ira de Dios? ¿Por qué acabamos nuestros años como un suspiro? ¿Por qué solo tenemos un plazo corto de años en este mundo, ya sea 70, ya sea 80, como menciona el texto? La respuesta que encontramos en la Escritura es a causa del pecado. Todo ser humano perece, muere porque son pecadores. Una realidad bastante grave y seria. Entonces, ¿cómo esto puede conducir a confianza en Dios? Si recuerdan el argumento que compartí al principio, ese es el encabezado de nuestro argumento el día de hoy, la confianza en Dios. Pero ¿cómo puede esto transmitir confianza? Bueno, la confianza la encontramos mirando a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la respuesta definitiva, donde Jesús llevó esa ira y nos reconcilia con Dios. Romanos 5:9 dice que entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice que y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados, podemos confiar en el Dios porque el pecado es serio y Dios castiga el pecado. Podemos confiar mirando a la cruz de Cristo. La ira de Dios se derramó en la cruz sobre él para que nosotros, por gracia, fuéramos librados de ella. Amados, en este año que comienza, que nuestra confianza esté puesta en Dios al entender la gravedad de nuestro pecado y que podamos refugiarnos en la gloriosa obra de Cristo en la cruz. Como oraba nuestro pastor, que en este año que comienza, que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe.
Amados, una realidad es esa, que el pecado es grave, pero mayor es la obra de Cristo en la cruz, la cual nos reconcilia con el Padre. Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar para así darnos acceso al Padre, para introducirnos a la familia y podamos encontrar en Él el refugio eterno. Amados, podemos confiar en Dios aun cuando sabemos que el pecado es serio, grave y que Dios castiga el pecado. Lo podemos hacer mirando, considerando la cruz de Cristo y su obra perfecta. En este año, refugiémonos en la gloriosa obra de Cristo en la cruz todos los días. Continuando con los versículos 12 al 17, nuestro tercer punto: confía en Dios al suplicar por gracia y misericordia. Nuestro tercer y último punto abarcan estos versículos 12 al 17. Leemos: enséñanos a contar de tal manera, de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos. Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En esta última sección del Salmo, Moisés eleva una serie de súplicas hacia Dios. Estas súplicas consisten en 4 peticiones que él eleva al Señor. El Salmo, en el versículo 12 leemos: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La primera petición es que Dios le enseñe a contar de tal modo los días que traiga al corazón sabiduría. Notemos que Moisés acude a Dios, la fuente de la sabiduría, y esta sabiduría es Dios quien da la sabiduría, y esta sabiduría tiene el propósito de proteger del mal. Proverbios 1:7 nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Luego en Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6, leemos: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Moisés está elevando este clamor al Señor, la fuente de sabiduría. La sabiduría es más que conocimiento o inteligencia. Es la capacidad de la mente para entender y la capacidad del corazón para regocijarse con el significado interno y los principios permanentes sobre los cuales se establece la existencia. La sabiduría, amados, es la habilidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida que resultan en bendición para todos los involucrados. Amados, ¿y qué tal si una de nuestras metas este año es hacer eco de las palabras de Moisés? Que el Señor nos dé sabiduría, que podamos clamar para que el Señor nos enseñe a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Debemos ser cautelosos y entender la petición del salmista, especialmente en nuestros días donde el perseguir tus sueños y la búsqueda de reflexión y buscar la mejor versión de ti puede equipararse con sabiduría. Sin embargo, entendamos la petición del salmista. Su clamor en esa búsqueda de sabiduría es hacia Dios, porque es Dios quien provee la sabiduría. Una tentación es tratar de alcanzar sabiduría por medio de esfuerzos humanos,
a través de la reflexión humana. Pero la sabiduría que debe anhelarse es concedida por revelación divina. Esta sabiduría está encarnada en Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esta sabiduría se manifiesta en el creyente en humildad, en santidad y semejanza en Cristo. Amados, cuando sabemos que Dios es eterno y sabemos también que nuestro tiempo en la tierra es limitado, hagamos contar cada día para aquello que durará una eternidad. Cuando consideremos las metas de Año Nuevo, tengamos en mente lo siguiente. Una meta común que suele aparecer en esas listas de propósitos para Año Nuevo son mejores salarios. Pero ¿qué tal si en vez de enfocarnos en mejores salarios, nos enfocáramos en qué hacer con el salario que el Señor nos ha dado? Cómo mejor ponerlo a la disposición de nuestra familia, de su iglesia, de la obra del Señor. Consideremos todos nuestros quehaceres. Pensemos creo si les dijera, denme 3 cosas que tienen que hacer cuando salgamos de aquí. Fácilmente cada uno de nosotros puede identificar 3 quehaceres sin pensar. Pero ¿cómo sería si en vez de enfocarnos en la lista de quehaceres, nos enfocáramos en las personas que están alrededor de nosotros? Mira a su alrededor, está un cuarto lleno de hermanos que el Señor nos ha dado para la edificación mutua. ¿Qué tal si en ese clamor por sabiduría nos enfocamos no tanto en los quehaceres personales, sino nos enfocamos en el bienestar, en el ser, en los hermanos que el Señor nos ha dado? Vemos aquí muchos padres de familia, y como padres de familia muchas veces tendemos a cambiar el orden, a dar importancia a tal vez cosas que no suelen ser tan importantes. Podemos enfatizar la destreza en un deporte, la moda que visten nuestros hijos, las calificaciones que nuestros hijos sacan. Pero ¿qué tal si le pedimos al Señor para sabiduría y que podamos entender que más allá de la destreza deportiva, que más allá de lo que visten, la moda en que visten, más allá de las calificaciones que ellos sacan en escolares, que lo más importante sea que ellos conozcan a Dios, que ellos puedan entender la gravedad de su pecado y que puedan venir al Señor en arrepentimiento y fe, que ellos puedan encontrar y descansar en ese refugio eterno, que ellos puedan conocer a este Dios a quien Moisés está elevando su clamor. Amados, como padres, creo que lo más importante es que nuestros hijos conozcan a Dios. La segunda petición del salmista es un clamor por el favor y misericordia al Dios eterno. Versículo 14, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Después de que el salmista ha reflexionado sobre el Dios eterno y sobre la gravedad del pecado, ahora clama por sabiduría, y la segunda petición es por salvación, teniendo en cuenta el sufrimiento bajo la ira de Dios. Ya vimos la ira de Dios, el furor de Dios en los versículos del 7 al 10. Y ahora la segunda petición es por salvación, teniendo en cuenta este sufrimiento. Amados, la salvación solo se encuentra en Dios. El salmista entiende esto. Amigo, amiga que nos visitas, ¿entiendes tú tu necesidad de salvación? ¿Entiendes la gravedad de tu pecado? Amados, el saber que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana debe llevarnos a confiar en Dios. Un comentarista explica: el término principal del Antiguo Testamento para misericordia denota una combinación de justicia y amor. Muchos eruditos prefieren traducirlo como un amor perseverante. Esto implica que Dios ha hecho un pacto con su pueblo y Dios es fiel a su pacto. La misericordia implica que aunque el hombre es culpable de su pecado y no merece que se mitigue su condena, Dios le extiende su misericordia.
Y al contemplar la obra de Cristo, al contemplar su vida, contemplar su muerte, contemplar su resurrección, y al venir al Señor en arrepentimiento y fe, el hombre pecador puede recibir misericordia y experimentar el perdón de sus pecados. Amados, iglesia, cada uno de nosotros tenía necesidad de salvación, perdón de nuestros pecados. Pero nosotros no somos los únicos con esta gran necesidad. Pensemos en cada persona en nuestros círculos. Ellos también necesitan la misericordia de Dios. ¿Qué haremos? La tercera súplica del salmista es para que Dios imparta alegría, ya que han habido días de aflicción y dolor. El versículo 15 lee: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Pensemos en este año que termina. ¿Cuántos pudieran decir, levante su mano si usted puede decir, yo no tuve ninguna aflicción? ¿Cuántos pueden decir, yo no vi ninguna adversidad? La realidad es que todos podemos identificarnos con el salmista en cuanto a aflicciones y adversidades. Sin embargo, notemos a dónde es que el salmista acude. El salmista presenta su clamor al Dios eterno. ¿Y nosotros? ¿A dónde acudimos en búsqueda de alegría, misericordia y sabiduría? Si tu confianza está en tu trabajo, si tu confianza está en tu cónyuge, si tu confianza está en tus hijos, si tu confianza está en tus posesiones materiales, te exhorto a que consideres cuál es la verdadera fuente de seguridad y confianza. El salmista fue confrontado con la seria realidad del pecado, y ante esta imagen de desesperanza bajo la ira de Dios, el salmista acude a Dios. Iglesia, que nuestra confianza e independencia en Dios aumente cada día al reconocer que los días son malos, pero Dios ha derramado su misericordia hacia nosotros por medio de la obra de Cristo. La última petición del salmista clama para que sus esfuerzos y trabajos sean productivos y fecundos. Versículos 16 y 17. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Un clamor para que los esfuerzos y los trabajos sean productivos y fecundos. Amados, amadas, aún en un mundo de pecado y de sufrimiento, o en palabras del salmista, de trabajo y de pesar, podemos vivir con una esperanza. Iglesia, el Dios eterno es tu refugio y morada para siempre. Para los que han creído en Cristo, para los que creen en Cristo y su obra en la cruz, recordemos esto: el dolor, la tristeza, las pruebas y los problemas en este mundo son siempre temporales. Nunca olvidemos que el Dios eterno nos ama y nada puede separarnos de su amor. El día viene cuando el Señor quitará todo dolor, tristeza, prueba y los problemas. Este Dios eterno enjugará personalmente cada lágrima de nuestros ojos. Su amor nunca terminará. Apocalipsis 21:4 dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amados, iglesia, que en este año que comienza, que el Señor nos ayude a confiar plenamente en Él, que podamos ver la cruz de Cristo y que podamos maravillarnos de esta gran obra, y que a través de Cristo podamos encontrar ese refugio eterno. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en este año que termina, este año que comienza, Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sácianos por la mañana con tu misericordia
y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Amén.